Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Voy a hacer una intervención muy breve basada en la perspectiva que puedo aportar yo para esta reflexión y que tiene que ver con el tema de los derechos que están en juego en una reforma de esta naturaleza y de la importancia de que las autoridades, y en este caso, en primer lugar, el Poder Legislativo, les ofrezcan la garantía que se debe. Es importante recordar que en junio de 2011 se aprobó una importante reforma en materia de derechos humanos en México que cambió de manera sustantiva y significativa una parte importante del aparato dogmático de nuestra Constitución. Esta reforma tuvo como finalidad colocar a los derechos humanos de las personas en el eje central de las políticas estatales. La Constitución es clara al decir que todas las autoridades, en todos los órdenes de gobierno, en sus respectivas competencias, tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. Esos derechos constituyen no únicamente un patrimonio de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, sino que también constituyen una precondición para que el sistema democrático en el país se consolide y siga vigente. Pues bien, la reforma que nos ocupa, la reforma en materia de telecomunicaciones, es una reforma que tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con algunos derechos con los cuales es fácil encontrar una vinculación inmediata, libertad de expresión, acceso a la información, pero también tiene que ver con otros derechos que probablemente son menos evidentes en esta agenda y que son igualmente fundamentales. Tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la no discriminación en el acceso a los medios y en el derecho que tienen los grupos vulnerables, las comunidades, a contar con canales para expresarse, para incidir en la agenda pública, para hacer escuchar su voz. En ese sentido, esta es una reforma que impacta directamente en nuestra esfera individual de derechos, pero que también tiene un impacto potencial en esferas más amplias de derechos que permitirían una mayor inclusión en el país. Esto me lleva a hacer una brevísima reflexión sobre quiénes son las entidades capaces de violar los derechos humanos a los que he hecho referencia. Sabemos, y esto dice la teoría tradicional, que en primer lugar es el Estado, y eso es cierto. Los poderes públicos han sido tradicionalmente las entidades con mayor capacidad de lesión de los derechos humanos. Pero en las últimas décadas, con buenos argumentos, se habla también de los poderes privados. Esto llamamos poderes fácticos, poderes salvajes, que no son otra cosa que entidades que, si bien pertenecen al mundo de lo privado, tienen una enorme capacidad de ejercer poder. Y en la medida en la que son entidades poderosas, son entidades que tienen la capacidad de lesionar la esfera de derechos de las personas. En esa medida y por esas razones, se ha insistido que desde el poder público es importante que exista una acción decidida que evite que el poder público vulnere nuestros derechos, pero que al mismo tiempo garantice que otras entidades, estos poderes privados, no vulneren los derechos de las mexicanas y de los mexicanos.